Acabas de venir o ya no?
Dame un colazo, dame un colazo. Espera, botella acá. Esta vez ya me encuentro. Tarán, tarán. Tarán. Buenas noches, compañeros. ¿Me escuchan? Ya estamos todos. Buenas noches. Buenas noches, licenciados. Buenas noches, Ley. chao. Gracias, ya está la mayoría conectados. Bueno, vamos a empezar. Eh, bueno, quería comentarles algunas cosas antes de iniciar. Más tarde ya van a estar subidas sus notas. Hoy solo estamos terminando de ver con Melanie algunas cuestiones porque hay unos compañeros que lamentablemente te los dijimos varias veces, pero no sé por qué. Tienen más de 3 inasistencias y están injustificadas, ¿verdad? Entonces estamos preguntando cómo tenemos que proceder en control académico, porque por mí fuera, pues yo no dejo a nadie sin examen, pues, porque no es ese mi estilo. Yo no vengo aquí a hacer perder ni ganar a nadie, pues, únicamente el que darle sus clases y no perjudicar a nadie. Pero hay reglamentos, ¿verdad, compañeros, que tenemos que cumplir? Y estamos viendo ahí con los puntos de la asistencia, ¿verdad? Los compañeros que se han conectado, que han participado activamente en clase y han reportado su asistencia, tienen 20 puntos. Pero hay compañeros que no, entonces por eso estamos terminando de hacer unas sumatorias. Otra cosa que les quiero decir, aprovechando, hay compañeros que entregaron sus tareas. Hay buenas tareas, hay tareas regulares y hay tareas que solo le dieron copy-paste 5 minutos y la mandaron. Entonces yo les quiero preguntar algo. Los compañeros que hicieron la tarea a mano y que hicieron su esquema la primera vez que yo les mandé, ¿consideran que el compañero que solo vino, buscó el esquema en Google, lo copió y lo pegó, debe de tener el mismo punteo que el compañero que se esforzó y lo hizo a mano?
¿Ustedes qué piensan? Licenciado, con respecto a eso, fíjese que yo hice por las preguntas a mano y los esquemas y los pegué por el tiempo, ¿verdad? Entonces, como yo pregunté también si se podía hacer Sí así se a podía. compu o a mano, pero la verdad a mí nunca me contestaron en el chat, entonces yo hice las preguntas por el tiempo, ¿verdad? Para entregarlo a la hora que usted dijo. Así a mano hice eso y los esquemas sí los corté y los pegué así como usted dice, ¿verdad? Pero fue por tiempo. Después dijeron de que ya lo podíamos hacer hasta las 10, pero pues yo ya lo había entregado así. Es que yo no hay problema, o sea, yo estoy calificando tanto, hemos calificado con buena ni tanto tareas a mano y a computadora. Yo no me voy a hacer bolas por eso, pero sí tengo reparo en que todo el mundo buscó el mismo esquema en Google. Algunos pegaron el mismo esquema en Google, lo copiaron y lo pegaron. Ese es el problema. Yo no tengo problema con que, bueno, no pude entregarlo a mano, licenciado, lo entregué a computadora y hice mi esquema. Está bien, yo les voy a dar su punteo. Y si le entregaron en tiempo, van a tener su punteo. No hay ningún inconveniente. Pero sí considero que no es el mismo punteo para hacer ¿cómo decirles? No puedo poner el mismo punteo a un compañero que hizo sus cuadros a mano o los hizo a compu, está bien, lo entregó en tiempo, perfecto, pero lo hizo. No solo vino y buscó esquema del juicio tal, pum, copiar, pegar. Esquema del juicio tal, pum, copiar, pegar. A eso es a lo que yo le estoy poniendo atención. Ahora, si a ustedes no les parecen las tareas, si a ustedes no les gustan las tareas y consideran que no, que yo tengo que sacar más, entonces puedo hacerlo sencillo. Dejo sin efecto las tareas y únicamente pongo el examen sobre 50 puntos, que era lo que yo no quería hacer. Yo quería darles 20 puntos todavía de zona, porque a mí el reglamento me dice que les dé 50 puntos de examen. Entonces, si hay problema, hay mucho problema con las tareas de que el LIC quede injusto, porque entonces seamos justos y pongamos el examen sobre 50. Pero no lo hice así para no perjudicarlos, para que tuvieran un poco de zona, ¿verdad? Entonces, por eso les estoy, yo trato de apoyarlo, yo no voy a perjudicar a nadie. Si un compañero entregó su tarea, yo le voy a dar su punteo, pero tampoco de que porque el licenciado es buena onda, entonces solo voy a poner el primer esquema que encuentre en Google, lo copio y lo pego y después le voy a exigir al link que me ponga el punteo máximo. Eso sí, de una vez les digo que las personas que hicieron eso, no. Si entregaron su tarea en tiempo, tienen su punteo. Si la entregaron un día después, no tienen el mismo punteo, pero también se las voy a calificar, les voy a dar punteo. Pero las personas que lo único que hicieron fue buscar el primer esquema que encontraron en Google, copiarlo y pegarlo, mejor ni me digan, ¿verdad? Porque creo que ni sería justo para los compañeros que por lo menos hicieron una flechita o pusieron atención, ¿verdad? Porque si el problema es dejar tareas, como les digo, hagamos el examen sobre 50 y no hay tareas, pero no lo hice así miren, aquí están poniendo comentarios que hay compañeros que quieren el examen sobre 50. ¿Quieren el examen sobre 50 entonces? No, licenciado. Aquí estoy viendo en el chat que hay comentarios que quieren el examen sobre 50. No, Lick, de plano ellos porque son bien aplicados y ya tienen los 100 puntos, ¿verdad? Yo lo hice para apoyarlos a ustedes porque yo sé que hay compañeros que no sacan el punteo cabal y necesitan esa zona. Pero también pongan de su parte, ¿verdad? No vamos a poner el primer esquema que encontramos en Google y lo vamos a copiar y pegar. Bueno, es solo una pequeña acotación que les quería decir. Más tarde tienen subidas sus notas ya con la calificación total sobre 50. Carlos y Vilma, les doy la palabra. Adelante. Licenciado, buenas noches. Sí, adelante, Carlos. Licenciado, son dos cosas. La primera es de que digamos, la universidad a ustedes como maestros catedráticos les da la libertad de cátedra. Y pues yo respeto mucho eso, licenciado. Pero, digamos, en mi caso, les soy muy honesto. Yo sí hice los esquemas de computadora, pero
a mí me cuesta mucho utilizar la computadora, entonces mi hija fue la que me ayudó, yo le iba dictando que ella me le fuera poniendo, soy honesto en decirlo, pero sí, usted tiene razón, yo no estoy pidiendo que me ponga la nota completa, usted al final es quien califica, pero sí quiero que sepa pues de que algunos, o por lo menos en mi caso, yo sí hice los esquemas, pero también soy honesto en decir que cuando usted explicó ya, digamos, los esquemas, porque en la clase siguiente usted los explicó, y yo fui el que le pregunté que si al finalizar la segunda instancia de la rama de... Sí, usted me preguntó por el amparo y por la casación. Exacto, por el amparo. Entonces yo eso lo tengo malo. Entonces yo estoy consciente, yo lo hice mal, porque por el tiempo yo sentía que no me daba tiempo de enviarlo, pero yo estoy de acuerdo con la nota, licenciado, o sea, y Miren, respeto. Miren, pues, ok, está bien, miren, pues yo por eso les dije que la tarea me la podían entregar a mano o a compu. Si hay personas que se les dificulta entregarla a compu, la podrían entregar a mano. ¿Y cómo la entregaban a mano? La hacían a mano, tomaban una foto, la escaneaban y la enviaban. O sea, cuando sea una tarea a mano, la hacen a mano, le toman una foto, la escanean y la suben. Por eso les dije que no, y de que la pudiera hacer a computadora, la hacía a computadora. No había ningún inconveniente. Si la tarea viene malo o no viene malo, eso yo ya lo veo. Yo no estoy poniendo objeción de, mire, el trámite era así y usted puso una flecha más, una flecha menos, usted se fue a la casación y eso no se los dije yo. Eso yo no les voy a poner objeción. Yo a lo que estoy poniendo objeción, Carlos, es a los compañeros que encontraron el primer esquema que había en Google. Copiar, pegar, listo, ya hice mi tarea, buenas noches. A eso es a lo que estoy poniendo objeción yo. Y de una vez se los digo, ¿verdad? Para que más tarde que miren sus notas, ya saben por qué, ¿verdad? Vilma está pidiendo la palabra, adelante. Vilma García, sí, adelante. Sí. Buenas noches, licenciado. Viera que yo ya vi mi nota de la tarea, pues me faltan, ¿qué le puedo decir? Usted lo calificó sobre 10, me faltan 4 puntos. Vilma, ¿usted entregó su tarea el mero día o al día siguiente? No, yo la entregué el mero día, pero lo que pasó fue que es más mi asistencia. Firmé por eso, porque se me fue el tiempo y me faltaron 2 ejemplos. Entonces yo considero que tal vez por mis ejemplos fue que yo no saqué mis 10. Vaya, pero la entregó el mero día, no hay problema, eso no se preocupen. Yo no estoy poniendo objeción por eso. Yo estoy poniendo objeción por venir, poner esquema de juicio, copiar, pegar, tarea entregada. Eso es lo que yo les estoy diciendo, ¿verdad? Los que la hicieron, no hay ningún inconveniente. Ese no es el problema. Pero de una vez se los digo, ¿verdad? Porque algunos ya van a ir viendo sus notas y otros más tarde van a estar subidas todas. Pero de una vez quiero que quede claro, ¿verdad? Que el que hizo su tarea, el que cumplió con hacerla el mismo día, tiene su punteo. El que está asistiendo a clases y está poniendo atención y está sacrificado aquí, a pesar que esté en trabajo o esté haciendo todos, aquí estamos conectados, tiene sus 20 puntos también de asistencia. El que no viene a clase, el que no trae tareas y encima dice, Lick, pero ¿por qué saqué esa nota? O sea, también, ¿verdad? De una vez se los digo porque no crean que porque son 170 no nos damos cuenta con Melanie quién entrega tareas, quién no entrega tareas, quién se conecta, quién no se conecta. Miramos eso, ¿verdad? Y valoramos el esfuerzo también de los compañeros. No sé si hay alguien más quiere decir algo más para decirles lo del tema de hoy, porque vamos a concluir hoy con un tema y después les dije que íbamos a hacer un repaso para el examen de todo lo que viene el día sábado. Licenciado, perdone, buenas noches. Una pregunta. ¿La tarea de los esquemas la calificaron sobre 15 puntos o sobre 10? Vamos a ver. Habían 5 primero, yo les había dado una tarea de 5 puntos, que fue el casillero electrónico. El que hizo la tarea del casillero electrónico a mano o a computadora la hizo bien, tiene 5 puntos. Después les dejé unos esquemas, ¿verdad? Esos esquemas que yo les dejé, ahí van repartidos los otros 15 puntos para hacer un total de 20 puntos de zona. Pero el primer
La tarea que les dejé de casillero electrónico tenía un valor de 5 puntos. Que los que lo entregaron en su examen tienen los 5 puntos, ¿verdad? Ay, perdone. Mi pregunta, licenciado, era para las dos tareas de Classroom. Porque una la calificaron sobre 5 y la otra sobre 10. Esos dos suman 15. Mi pregunta es, ahí van los 15, ¿verdad? No era que la que calificaron sobre 10 valía 15 porque yo No, recuerdo lo que pasa es que no, el que la entregó el mismo día se le califica sobre el punteo completo. El que la entregó al día siguiente se le califica sobre 10, ¿verdad? Es que yo le pregunto porque fíjese que yo la había entregado el día que era, pero cuando Ajá. vi, porque a mí yo hice mis esquemas bien rápido, pero cuando vi que la abrieron nuevamente y que había que volverla a subir, entonces ya los hice como con más tiempo y todo y la subí al día siguiente. Pero usted Bien. inicialmente lo mandó el día que era, ¿verdad? Sí, y yo le escribí a Melanie, pero mi No hay pregunta es problema. esa. Es que, si me permite, Ah, ok. es Buenas que creo noches. que ya Un te momentito, entendí. le voy a dar la palabra a Melanie. Sí, adelante, Sí, Melanie. es que al principio de clase había dicho que el ejercicio del día jueves valía 15 puntos, pero como el sábado se les dejó la tarea, el IC me dijo que entonces la del jueves les valiera 10 y la del sábado 5. Entonces por eso la del jueves ya no valía 15, sino 10 y la del sábado 5 puntos. Creo que esa era tu pregunta. Ah, sí, súper, Melanie, gracias. Esa era mi Sí, no tengas pena. No, pero si la entregó no hay problema, María José. Solo si la mandó el día que era no hay ningún inconveniente. Denilson está pidiendo la palabra, adelante. Buenas noches, Lick. Sí, yo le quería comentar que a mí me valieron la nota como que si yo copié de Google la tarea, pero yo lo que hice que lo hice en un programa y la descargué en formato JPG, pero yo sí no lo copié en nada, incluso puede buscar mi tarea ahí en Google, pero sí, yo sí lo hice así porque se me hizo más fácil que estar haciendo la mano y también por el tiempo que usted dio. Vamos a verlo, a verlo con Melanie. Yo creo que ya había hablado usted con Melanie, ¿verdad, Denilson? Sí. Ella parece que ya revisó sus esquemas y ya lo estuvimos viendo. Entonces sí, obviamente tiene calificación y tiene punteo, pero ya está calificado y ya revisaron sus esquemas, ya tiene su nota. Voy a volver yo a ver su esquema y voy a considerar si usted es así, pues le vamos a ver si sube. Ahora, si no es así y considero que no, pues va a ser la nota que tengan, porque acuérdense que esto fue un punteo que yo les di a ustedes para que el examen no valiera sobre 50. Ahora, ahora también puedo hacer lo siguiente: el que quiera que me diga, mire, Lick, a mí no me valgan las tareas, por favor, a mí válgame el examen sobre 50 y no hay problema. Si usted sacó 30 de 30 del examen, tiene 50 de zona. Porque esto lo hice yo para apoyarlos a ustedes, ¿verdad? No para que se vuelva un relajo de Lick. Yo quiero esto, yo quiero lo otro, porque entonces mejor sobre 50 y se acabó, ¿verdad? El que sacó 30 tiene 50, el que sacó 20 tiene 40, el que sacó 15 tiene 30, ¿verdad? Ronnie, adelante. Silly, buenas noches. Fíjese que yo sí hice la tarea del esquema del juicio sumario. La tengo como entregada y todo, pero me sale como que no la entregué. Pues sí la tengo entregada. Me imagino que tal vez fue un error de Claro. Ahora las otras. Sí, lo escucho. Si no la entregué, solo fue la. Y sí entregué la del juicio sumario. Yo puse, yo creo que más que todo es un problema de red, porque pues sí la trabajé y todo, ¿verdad? Vale, abóquese con Melanie y Ronnie, vamos a revisar si la trabajó, no hay problema, ahí va a estar, no se preocupe. Gracias, licenciado. Vale. ¿Alguien más tiene alguna duda? Porque así ya cerramos este tema, ¿verdad? Por favor. Si no, pues ya continúo. Bueno. La última vez habíamos estado platicando acerca de la segunda instancia. La segunda instancia, habíamos hablado del recurso de apelación y
hasta de recurso de apelación, donde inicia con el juicio ordinario hasta la resolución de la sala, ¿verdad? Y en la resolución de la sala les dije yo cuáles eran los efectos que causaba esa resolución, y posteriormente les dije que después de eso se planteaba casación, 15 días y ya se iba a la Corte Suprema, pero eso ya no es materia del curso. Solo se los dije que lo que seguía era la casación. Y también que había un recurso extraordinario, una acción constitucional extraordinaria de amparo, ¿verdad? Cuando se daba la situación. Pero les dije que eso no se los iba a evaluar yo, porque esto no es materia del curso. Evaluarles eso. También les dije que el juicio sumario no se los voy a evaluar. Y les dije que hicieran su esquema. ¿Por qué les dije que hiciera su esquema? Porque si alguien hizo sus tareas y de repente le faltan unos 2, 3 puntos y yo veo que hizo la tarea del juicio sumario, con mucho gusto se los doy. Pero si no hizo tareas, si no hizo la tarea del juicio sumario, no voy a poder de dónde darle puntos. Ahora si yo veo que la persona se esforzó, que hizo sus tareas y le faltan 2, 3 puntos para ganar el curso, yo se los doy. No hay inconveniente. Siempre y cuando que haya hecho sus tareas, ¿verdad? Y ahora el compañero que me diga, no, Lick, yo no estoy conforme con las tareas, entonces, si quieren, pues les ponemos su examen sobre 50 y lo que hayan sacado sobre 30, eso va a ser su nota, ¿verdad? Pero esto es para apoyarlos, no es una obligación para decir, Lick, mire, es que yo quiero más nota, o sea, entonces la nota que les corresponde sería la del examen. Pero se los digo, pues, las personas que hicieron sus tareas y que están asistiendo a clase, por supuesto que si necesitan 2, 3 puntos para ganar el curso, que no lo creo, porque la mayoría, gracias a Dios, más del 50% de ustedes está bien. Algunos más o menos, pero si lo necesitaran, yo se los doy. Si yo veo que asisten a clases y que entregan sus tareas, yo no los voy a dejar por 2, 3 puntos, ¿verdad? Pero, por favor, pongan de su parte. Entonces, les decía que habíamos visto la apelación, ¿verdad? Y nos habíamos quedado hasta ahí. Habíamos visto el juicio ordinario y habíamos visto algunas cuestiones del juicio oral. Ahora, yo quiero ver una cosa, permítanme. Quiero ver una. Bien. Solo quiero saber si está claro un concepto, porque eso es una materia de evaluación del día sábado, ¿verdad? Entonces, voy a hacer una pequeña retroalimentación rapidito. Bien. Tenemos que, cuidado con los micrófonos, por favor, compañeros, para que no hayan interrupciones, por favor. Bien, tenemos la clasificación. Habíamos hablado un poco de las partes, de la clasificación de los actos procesales. Hablamos de las notificaciones, cómo son ahora. Hablamos de los sujetos procesales, de la representación legal. Ahora, hay un tema que nos está faltando. Y ahora es, aquí lo tengo. Es el proceso cautelar. Este es el último tema que les voy a dar, que es parte de Derecho Procesal Civil. Después de este tema, la clase que tengamos el día de mañana ya solo es repaso de todo lo que yo les di. Ahora, el proceso cautelar. El proceso cautelar tiene una naturaleza jurídica, tiene sus incidencias y tiene, por supuesto, su razón de ser. Ahora, cuando yo les hablo de proceso cautelar a ustedes, ¿qué se les viene a la cabeza? Se les viene que
que son medidas que las dicta un juez. ¿Qué es lo primero que se les viene a ustedes a la cabeza cuando yo les digo proceso cautelar? Digan. Un proceso de medidas cautelares, licenciado, de, digamos, por ejemplo, arraigo. Ajá. Podría ser una medida cautelar, ¿verdad? Ajá. Son mecanismos jurídicos, ¿verdad? Mediante los cuales el demandante lo solicita como requisitos para que la administración de justicia los pueda imponer. ¿Para qué? ¿Para qué, Lic? Para garantizar la ejecución de una resolución, de una sentencia futura. Entonces, para eso sirve. Busca proteger a las personas o a los grupos en una situación de gravedad de urgencia cuando existe riesgo de daño irreparable de sus derechos. Entonces, eso es el proceso cautelar, ¿verdad? Como aquellos mecanismos jurídicos mediante los cuales el demandante solicita al juez, ¿verdad?, que se garanticen y se protejan a esas personas en situación de gravedad y urgencia cuando existe riesgo irreparable de sus derechos. Entonces, las medidas cautelares o proceso cautelar deben ser adecuadas dependiendo lo que se solicite. En el proceso cautelar debe haber una cuestión que se llama proporcionalidad. Yo no puedo solicitar una medida cautelar desproporcionada al daño que se pretende reparar. Entonces, en Guatemala, en el Código Procesal Civil, tenemos cuáles son las medidas cautelares, ¿verdad? Y tenemos cuáles son las que se dictan, porque también tenemos que hay proceso cautelar en materia procesal penal, ¿verdad? Que es distinta a la materia procesal civil. Entonces, dentro de las cuestiones que tenemos del proceso cautelar guatemalteco, tenemos esas medidas, esos mecanismos que, permítame. Ok, tenemos esos mecanismos que van a garantizar la ejecución de una futura sentencia por un daño que pueda ser irreparable, ¿verdad?, a las personas. Y dentro de ese proceso cautelar guatemalteco, tenemos el proceso cautelar guatemalteco en materia civil. Pero ¿qué cuestión va a dirimir eso? Ok. Tenemos algunos aspectos generales. En el proceso se encuentra regulado en el libro 5 del decreto ley 107, ¿verdad?, que es el Código Procesal Civil y Mercantil, dividido en medidas de seguridad de las personas y medidas de garantía, y se refiere a las alternativas comunes a todos los procesos. También se les denomina providencias cautelares de garantía y de proceso de aseguramiento. Entonces, otra vez, ¿cómo podemos definir el proceso cautelar guatemalteco según lo que les acabo de decir, compañeros? ¿Quién se atreve a armar una definición de ese proceso cautelar que busca una efectiva prestación jurisdiccional para que satisfaga de manera rápida las pretensiones en el objeto del proceso? ¿Quién ya me puede ir armando una definición de lo que es el proceso cautelar? Anímense, sin pena. Lic, buenas noches. Sí, adelante. Gracias, solo permítame que mi computadora como que se va a apagar. Ahí está. Bien. Le decía, le podría decir de que el proceso cautelar es por medio del cual se garantiza una futura pretensión que se hará a través de una demanda. Ajá. Lo garantizamos a través de una medida cautelar
para poder... Es decir, sí, está bien, Orlando. Perfecto, ahí va bien. O sea que Orlando está diciendo algo interesante. Es decir, que podemos solicitar proceso cautelar sin haber iniciado todavía una demanda, Orlando. Sí, exacto. Lo que pasa es de que como eso lo establece la ley, ¿verdad, Ley? Que nosotros podemos poner medidas cautelares antes de entablar una demanda para garantizar de que la pretensión que vamos a poner en la demanda se nos dé a lugar o podamos tener como prenda de que queremos, por ejemplo, que fuera arraigo, que la persona no se vaya del país y se vaya y no nos pague, si fuera por medio de cuantía, ¿verdad? Ajá, muy bien. A través del arraigo nosotros aseguramos de que la persona va a estar y va a responder jurídicamente a la demanda que yo voy a entablar y me da chance para yo poder entablar esa demanda, garantizando mi pretensión. Y también habíamos hablado, o sea, ¿se acuerdan? Y Orlando se acuerda también de que si yo solicito el arraigo, pero si la persona no quiere estar arraigada, ¿qué es lo que debe hacer para quitarse ese arraigo y asegurar su permanencia dentro del proceso? ¿Qué habíamos dicho? Sí, una sustitución. ¿Se acuerdan que entonces todo lo que estamos hablando, inclusive este proceso cautelar, más lo que estamos hablando tiene relación con todo lo que hemos visto? ¿Se acuerdan que habíamos hablado hace unos días sobre que una persona podía otorgar un qué? Un mandato con representación judicial. Exacto, muy bien. ¿Y para qué fines tiene? Orlando está hablando muy bien, está hablando de que hay un proceso cautelar, de que se debe iniciar una acción, de que esta acción puede ser separada, no antes de iniciar una demanda podemos solicitar un proceso cautelar por un arraigo. Y yo les estoy preguntando entonces cómo puede la persona decir sí voy a estar presente, pero no me imponga la medida de arraigo. Entonces, la respuesta es, se puede nombrar un mandatario judicial especial con representación para que cumpla la obligación, o si es extranjero, tiene que prestar una caución, una garantía, ¿verdad? ¿Se acuerdan de todo eso, verdad? Sí, licenciado. Vale. Pero siga, Orlando iba bien. Siga y después le doy la palabra a Carlos y a Andy. Licenciado, ¿podría leer el artículo 532 del Código? Eso le iba a decir, ¿qué establece la ley? Adelante. La ley establece en el artículo 532 cuando la medida precautoria no se solicita previamente, sino al interponer la demanda, no será necesario constituir garantía en el caso de arraigo, anotación de demanda e intervención judicial. Tampoco será necesaria la constitución previa de garantía cuando en la demanda se solicite el embargo o secuestro de bienes. Si la ley autoriza específicamente esa medida en relación al bien discutido o si la demanda se funda en prueba documental que, a juicio del juez, autorice dictar la providencia precautoria. Sin embargo, en los casos de anotación de demanda, intervención judicial, embargo o secuestro que no se origine de un proceso de ejecución, el demandado tiene derecho a pedir que el actor preste garantía suficiente a juicio del juez para cubrir los daños y perjuicios que se le irroguen y fuere absuelto. Si la garantía no se presta en el término y monto señalado por el juez, la medida precautoria dictada se levantará. Para los efectos del párrafo anterior, el término para constituir la garantía no será menor de 5 días. Muy bien. Ahí la ley obviamente establece el proceso de cautelar del arraigo y cómo debe ser y cómo debe constituirse y cómo es que el mismo pues se debe de observar a la hora de solicitar una medida, por ejemplo, como lo es el arraigo. Pero no solo el arraigo, o sea, estamos hablando ahorita del arraigo, pero en materia cautelar no solo hay arraigo, también tenemos el embargo sobre los bienes,
También, ¿qué más tenemos? Aparte del embargo, del arraigo, ¿qué más? Secuestro, A ver, licenciado. secuestro. La intervención. La intervención, exacto. Y ahorita vamos a ir hablando cada una de ellas. Pero le voy a dar ahorita, aquí hay unos compañeros que me están pidiendo la palabra. Les voy a dar la palabra. Carlos y Andy. Licenciado, buenas noches. Yo tengo, o sea, a mí se me quedó de que los procesos cautelares son medidas legales que garantizan las resultas de un proceso futuro, licenciado. Ajá, sí, muy bien. Eso es lo que yo tengo. Sí. Recuerdo. Está bien la definición, Carlos. Esa como definición está bien de qué es un proceso cautelar. Y Andy pidió las manos. Sí, adelante. Sí. Ajá. Ajá. Sí, muy bien. Muy bien. Están bien los conceptos y las definiciones que me están dando. Está bien. Ahora, tenemos una clasificación que se las tengo que dar porque es doctrinaria, es teórica, y les voy a decir cuál es la clasificación del proceso cautelar. El proceso cautelar tiene providencias introductorias anticipadas. Licenciado, ¿qué es eso? Las providencias introductorias anticipadas son aquellas que pretenden preparar prueba para un futuro proceso de conocimiento o de ejecución. A través de ellas se practican y conservan ciertos medios de prueba que serán utilizados en el proceso. En un proceso futuro, el Código Procesal Civil y Mercantil les denomina como pruebas anticipadas. Esas son las providencias introductorias anticipadas. Después, tenemos las providencias dirigidas a asegurar la futura ejecución forzada. Con estas se pretende garantizar el futuro proceso de ejecución utilizando medios legales para asegurar su fiel cumplimiento de las pretensiones del titular del derecho que las posee. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué son las providencias dirigidas a asegurar la futura ejecución forzada? Son aquellas que garantizan el futuro proceso de la ejecución, utilizando medios para asegurar el fiel cumplimiento de las pretensiones que el titular del derecho posee, para garantizar el futuro proceso de la ejecución. ¿Cómo qué ejecución? Un proceso ejecutivo. Hay procesos ejecutivos distintos. No es lo mismo un ejecutivo. Yo sé que esto no es materia del curso. La materia del curso es las medidas cautelares, pero se los tengo que explicar porque tiene relación. Guárdenlo para cuando les vaya a servir. Hay 3 juicios ejecutivos. ¿Cuáles son esos juicios ejecutivos? El primero es el ejecutivo en la vía común, dice la ley. El segundo, y establece cuáles son los títulos que se pueden presentar para ejecutar en la vía común o en el ejecutivo común, ¿verdad? El segundo es el ejecutivo en la vía de apremio. Ahí sí dice la ley vía de apremio. ¿Cuáles son los convenios o sentencias? Así muy, ya el título ya es más calificado para poder ejecutar en una vía más rápida que es la vía de apremio. Y tercero, tenemos otro ejecutivo que es el ejecutivo bancario. Ese ejecutivo bancario casi no nos lo enseñan, porque a veces no se centran solo en decir, bueno, existe un ejecutivo común y un ejecutivo en la vía de apremio, punto. Pero la ley de bancos tiene un ejecutivo bancario y ese ejecutivo bancario es completamente distinto
a los otros porque únicamente se pueden presentar excepción de pago y son distintos a los otros procesos ejecutivos. Pero se los digo, ¿verdad? Porque cuando es de asegurar la futura ejecución forzada, podemos estar hablando de 3 ejecutivos: común, de apremio y bancario. Ahora saben ustedes que en la ley de bancos hay un ejecutivo bancario que es el que utilizan los bancos para poder ejecutar principalmente las cédulas hipotecarias. Las cédulas hipotecarias son las que ejecutan los bancos. Ahora, se pretende garantizar el futuro proceso de ejecución utilizando medios legales para su bien cumplimiento. Cuando estamos hablando de juicios ejecutivos, y ya les dije que hay 3: apremio, común y bancario. Ahora, tenemos también las providencias mediante las cuales se decide internamente una relación controvertida. Estas providencias provisionalmente se decide en una discusión. ¿A qué nos referimos con eso, licenciado? De que hay providencias mediante las cuales se decide internamente una relación controvertida. Me refiero especialmente a las que están en el artículo 231 del Código Procesal Civil y Mercantil. Esos son ejemplos típicos, los alimentos provisionales. Cuando ya vimos que hay un juicio oral y que en el juicio oral se pueden ventilar o dirimir cosas como lo son los alimentos. Les expliqué qué consisten los alimentos y cuáles son los rubros que consiste la palabra alimentos. Y vimos que se puede fijar una pensión provisional para aquel que reclame alimentos, ¿verdad? Y entonces esa pensión provisional de alimentos provisionales, como lo regula el 231, o la suspensión de la obra, que la regula el 264 del Código Procesal Civil y Mercantil, esa no la vimos. Pero principalmente me voy a centrar en el ejemplo que sí vimos, que son los alimentos provisionales. Ese es un ejemplo de providencia mediante la cual se decide internamente una relación controvertida. A esas son las providencias que mediante las cuales provisionalmente se va a decidir una discusión. En lo que se discute va a haber una providencia cautelar. En lo que discutimos alimentos va a haber una providencia cautelar para la persona que está solicitando los alimentos. Esa providencia es providencia de relación controvertida, se llama. Ejemplo 231 del Procesal Civil y Mercantil, alimentos provisionales. Ahí está la otra. ¿Y qué otra providencia tenemos, Lic? La providencia que impone por parte el juez una caución. Esa es otra. Son las típicas providencias cautelares en las cuales el requisito previo es la constitución de una garantía. ¿Qué garantía? Pues la fijación de una caución económica. El 531 del Código Procesal Civil establece la providencia precautoria, queda responsable del que la pide. Por consiguiente, son de su cargo las costas, daños y perjuicios que causen y no será ejecutada la providencia si el interesado no presta garantía suficiente a juicio del juez que conozca el asunto. Para efecto de la fijación de la garantía, el que solicite una medida precautoria está obligado a determinar con claridad y precisión lo que va a exigir del demandado. 2, a fijar la cuantía de la acción, si fuere el caso, y 3, a indicar el título de ella. Al estudiar la clasificación del proceso, se definió el proceso cautelar como aquel que tiende a impedir, ¿verdad?, el derecho cuyo reconocimiento o actuación se presente a obtener a través de un proceso. Pierda su virtualidad, eficacia durante el tiempo que transcurre entre la iniciación de este proceso o el pronunciamiento de la sentencia definitiva. Entonces, esa providencia se llama providencia que impone un juez por caución. ¿A qué se refiere esa providencia otra vez? Es la que solicita un requisito de constitución de una garantía. ¿Qué requisito puede ser? Determinar con claridad lo que se le va a exigir al demandado y a fijar una cuantía, ¿verdad?, en caso de iniciar una acción o indicar el título de ella.
una caución económica. Esa es a la que se refiere. Y aparte tenemos las providencias cautelares, ¿verdad? De conformidad con el procesal civil y mercantil. Las providencias cautelares tenemos el de seguridad de personas y el de garantías. Las primeras pretenden garantizar obviamente la seguridad de las personas y las segundas, en términos generales, la pretensión de mantener una situación que garantice las resultas de un proceso posterior. Bien, entonces, la de seguridad de personas, dije que son las providencias cautelares que protegen a las personas contra los malos tratos o actos reprobados por la ley. 516 al 522 están regulados del procesal civil y mercantil, lo que establece para garantizar la seguridad de las personas, de 516 al 522, que establece garantizar la seguridad de las personas, protegerlas de malos tratos, de actos reprobados por la ley, la moral o las buenas costumbres. Decretarán los jueces de instancia o decretarán de oficio o a instancia de parte, según las circunstancias, un lugar donde libremente pueda manifestar su voluntad y gozar de los derechos que establece la ley. Los jueces menores pueden proceder en casos de urgencia, dando cuenta inmediatamente al juez de primera instancia de las diligencias que hubieran practicado. Eso se refiere al proceso cautelar de seguridad de personas. Entonces, en la práctica, porque nos interesa, la ley tiene muchas cosas, el Código Procesal Civil tiene un montón de artículos, hay mucha teoría, pero yo también las tengo que decir, y eso cómo se aplica en la práctica, licenciado. Eso de las providencias de seguridad de personas. Porque nuestro código es de 1960 y qué, 66, 65, 67, tiene muchos años, hay artículos que ya están en desuso, ¿verdad? Actualmente las providencias de seguridad de las personas se pueden solicitar por tres maneras. Bueno, por dos maneras. Las podemos solicitar ante un juez de paz, de turno, de instancia penal. Las podemos solicitar ante un juez de primera instancia penal, de turno, si lo queremos ver así, si se amenaza nuestra integridad física. Y también las podemos solicitar ante un juez de familia, si estamos dirimiendo asuntos de familia, o ante un juez de la niñez y adolescencia, también se pueden solicitar. Las providencias de seguridad actualmente se refieren a aquellas se pueden clasificar en dos partes. Las que solo le van a dar a usted o a la persona seguridad preventiva, aquellas famosas medidas de seguridad. Eso es un ejemplo de providencia cautelar de seguridad de las personas, en las que un juez o el Ministerio Público inclusive puede solicitarle y ordenarle a la Policía Nacional Civil que asegure el perímetro y brinde seguridad preventiva para tal persona. Esa es una. Dos, hay medidas de seguridad distintas, que esas ya las establece la ley para de erradicar y prevenir la violencia intrafamiliar, y la ley también de otras formas de violencia de la mujer y otras, de la ley contra la violencia y otras formas, ¿verdad? Que conocemos como ley de femicidio, que nos dictan algunas medidas de seguridad que en su momento pueden ser solicitadas por una mujer en caso de vulnerabilidad, pero no solo por una mujer, porque la ley para prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar también, si no estoy mal, en su artículo 7 por ahí, nos dicta medidas de seguridad que pueden solicitarse cuando una persona del núcleo familiar está en peligro, como lo puede ser que se ordene que salga de la casa el presunto agresor,
que no lo pueda visitar, que no se le pueda acercar, que no lo pueda perturbar, que no lo pueda visitar en su domicilio ni en su trabajo. Eso es un ejemplo de providencia de medida cautelar de seguridad de las personas que actualmente se maneja así, porque el Código Procesal Civil tiene algunas del Ministerio Público incapacitados, tiene algunas de el juez trasladará a la persona a quien deba ser protegida y algunas cuestiones que establece el 517, el 518 y el 519 del Código Procesal Civil y Mercantil. Pero hay que entender que esos artículos, compañeros, imagínense, ya en ese entonces no existía ni Código Penal, porque el Código Penal es del 73, no existía Código Procesal Penal, no existía ley para nada de eso, ¿verdad? Entonces el Código Procesal Civil algunas cuestiones regulaba y otras cuestiones ya hay una ley de la materia específica que supera lo que está escrito en el Código Procesal Civil y Mercantil. Por eso es que en la actualidad ya no se utiliza mucho a lo que dice el Procesal Civil y Mercantil, porque ahora es a lo que dice, por ejemplo, la Convención para erradicar la violencia intrafamiliar, la ley de femicidio, la Convención de Derechos del Niño, que ya hay instrumentos internacionales de protección de medidas para la seguridad de las personas, que se los tengo que decir, ¿verdad? Porque esos artículos ya no están mucho en uso, porque ya hay leyes especiales y convenios internacionales ratificados por Guatemala, en los que ya encontramos qué es una medida de seguridad personal, quiénes pueden solicitar una medida de seguridad personal, qué es una medida de seguridad de las que están en la ley de femicidio, a diferencia de una medida de las que están, por ejemplo, en la ley para erradicar la violencia intrafamiliar. Pero son solo ejemplos. Yo no les voy a preguntar esas leyes, por supuesto, porque no son, se los estoy dando para que ustedes lo sepan, pero no les voy a preguntar esas leyes porque no es objeto de nuestro curso, pero sí les voy a preguntar qué son las providencias cautelares, ¿verdad?, que establece el Código Procesal Civil. ¿Cuál es ese proceso cautelar? Que hay providencias anticipadas, que hay providencias de ejecución forzada, que hay providencias de relación controvertida y que hay providencias en las que el juez fija una caución, ¿verdad? Eso es lo que yo les voy a preguntar. Ahora bien, tenemos el concepto y el fundamento de lo que es el proceso cautelar. Ahora, ¿cuál es la naturaleza jurídica del proceso cautelar? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir cuál es la naturaleza jurídica del proceso cautelar? ¿Podría ser público, Lick? Sí, o sea, sí, pero su naturaleza jurídica. Protección, ¿no? Sí, prevenir, proteger. Prevenir. Ajá, exactamente, prevenir y proteger a las personas o a los bienes, ¿verdad? Para asegurar esa sentencia, esa ejecución, esas resultas, si lo quieren ver así, del proceso, prevenir y asegurar personas y bienes. Esa es la naturaleza jurídica que engloba lo que son lo que es el proceso cautelar. Entonces, les estoy dando concepto, fundamento y naturaleza jurídica. Ahora miremos algunas características. ¿Qué características tiene? ¿Quién me puede decir unas 3 características del proceso cautelar? Sin miedo, digan. ¿Quién me puede dar 3 características del proceso cautelar? Díganme. El periculum in mora, no sé si me recuerdo. Peliculum in mora. Características del proceso cautelar. Que es Podría preventivo. ser Ajá. ¿Qué más?
Temporal. Preventivo. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí vamos. Les pedí 3, ¿qué más? Díganme. Sí, pero características del proceso cautelar. Garantiza la sentencia del debido proceso. Ajá, Esa petición. ajá, esa petición de parte. ¿Qué más? Van bien, díganme más. Puede ser la jurisdicción, licenciado. ¿Cómo? La jurisdicción, que pueden ser modificadas también. También pueden ser adecuadas al proceso. Y justificadas también, justificación. Ajá. Vale, miren, pues las que me dijeron están bien. O sea, tenemos varias características del proceso cautelar. Obviamente, el fin es proteger personas y bienes, ¿verdad? Entonces, dentro de las características propias de una medida cautelar, obviamente, pues vamos a encontrar que hay varias, ¿verdad? Obviamente va a haber proporcionalidad, es una característica. Discrecionalidad, petición de parte, temporalidad, sentido patrimonial. Entonces, vamos a anotar las principales, ¿les parece bien? En el examen tal vez yo les pueda preguntar unas 3, pero vamos a anotar algunas que yo quiero que se les queden. Una es arrogación de parte. Otra es discrecionalidad. Otra es sentido patrimonial. Otra es jurisdiccionalidad. Otra es instrumentalidad. Provisionalidad, ya se las di, ¿verdad? Temporalidad. Otra es números apertus, que son abiertos, ¿verdad? Números apertus. ¿En qué consiste cada una de ellas? Vamos a verlo rapidito. Jurisdiccionalidad con medida cautelar, ¿verdad? Que están amparadas por la ley y por la Constitución y que solo un órgano jurisdiccional competente, de acuerdo al principio de legalidad, puede dictar una medida cautelar. Rogación de parte, que solo se puede decretar si existe petición de parte. Si no existe petición de parte, no las puede dictaminar de oficio un juez. Instrumentalidad o accesoriedad es la condición necesaria para adoptarla de resultado positivo, que obliga a que responda a un criterio de proporcionalidad. O sea, es la cualidad que es derivada de la condición accesoria del proceso principal. La medida cautelar no carece de autonomía e independencia y está condicionada al objeto del proceso. Esta obliga a que responda a un criterio de proporcionalidad respecto del fin perseguido. O sea, es un fin, es un instrumento o es accesorio para lograr ese fin que obliga a la solicitud de esa medida, que pretende un resultado. A eso se refiere cuando se habla de instrumentalidad, que es la condición accesoria del proceso principal. Ahora, provisionalidad, obviamente la medida tiene que ser provisional, ninguna medida cautelar es eterna. Solo tienen a satisfacer de manera
inmediata el aseguramiento de un resultado futuro únicamente. Es provisional. Temporalidad está muy ligada a lo anterior que les manifestaba, ¿verdad? Pero en el fondo son cuestiones distintas. La medida cautelar tiene una duración determinada, tras la cual se extingue y se alza sus efectos dado el proceso. Esto es las circunstancias o cualquier adversidad que se pueda dar dentro del litigio. ¿Qué quiere decir temporalidad? Que tiene una duración determinada. Se extingue y se puede dar sus efectos en cualquier momento del proceso. No es eterna, ¿verdad? ¿Qué es el sistema de números apertus? O sea, aparte de que pueden haber varias situaciones jurídicas múltiples, tenemos algunas que ya nos las marca el Código Procesal Civil y Mercantil, porque nos ofrece un catálogo de medidas cautelares que se pueden adoptar. ¿Cuáles son esas medidas que podemos adoptar en el Código Procesal Civil de Guatemala? Tenemos las siguientes. Entonces las voy a dar. Tenemos el arraigo. Tenemos el arraigo en el 523 del Código Procesal Civil y Mercantil. Tenemos la anotación de demanda en el 526 del Código Procesal Civil y Mercantil. Tenemos el embargo en el 527 del Código Procesal Civil y Mercantil. Tenemos el secuestro en el 528 del Código Procesal Civil y Mercantil. Tenemos la intervención en el 529 del Procesal Civil y Mercantil, que son las que tenemos como medidas cautelares apertus, de las que podemos disponer de cada una de ellas, que están establecidas en la ley. Ahora bien, permítanme. Bien, ahora bien, ¿qué es la discrecionalidad y el sentido patrimonial? Porque yo les hablé de esas también. La discrecionalidad significa que la medida cautelar viene determinada por la pretensión de la parte que la solicita y es el órgano jurisdiccional, o sea, el juez competente, el que va a dictaminar si la misma es necesaria o no, si es congruente o no, si es legal o no. El juez tiene esa discrecionalidad de poder decidir la aplicación o no de la misma para garantizar, obviamente, un fin, ¿verdad? Eso quiere decir que la medida cautelar es discrecional, porque aunque nosotros la solicitemos, la ejecución o no, pues está sobrenada a la facultad del órgano jurisdiccional competente para acordar si se aplica o no la misma. ¿Y qué quiere decir el sentido patrimonial? Le quiere decir que son todas aquellas que se orientan hacia la protección de intereses económicos, procurando en todo caso que la garantía de la medida cautelar carga sobre los bienes patrimoniales. Eso es el sentido patrimonial. Obviamente va a perseguir el interés económico. Un embargo persigue el interés económico. Una intervención persigue un interés económico. Porque lo que se quiere, una anotación de demanda también, porque lo que se quiere es perseguir ese sentido patrimonial y que recaiga sobre esos bienes, ¿verdad? Eso es con respecto a las características del proceso cautelar. Obviamente están reguladas en la ley. No vamos a entrar en detalle a cada una de ellas, pero sí quiero que las lean, por favor, que están en el 523 en adelante, ¿verdad? Quiero que me lean, por favor, el arraigo, la anotación de demanda, el embargo, el secuestro y la intervención. Esas son las que les puedo preguntar.
en el entendido de que si yo les digo, ¿qué es el arraigo, compañeros? Es aquella medida cautelar que se solicita para evitar que una persona se sustraiga del proceso, ¿verdad? Y no deje apoderado con facultades suficientes para que pueda comparecer ante un juicio, ¿verdad? Se materializa mediante la comunicación del juez, librando un oficio a las autoridades migratorias correspondientes para impedir que el procesado o el demandado se abstraiga del proceso. Anotación de demanda. ¿Qué es la anotación de demanda? Esa es otra que encontramos en el 526. La anotación de demanda es conservativa y pretende que cualquier enajenación o gravamen posterior a la anotación que se efectúe sobre un bien inmueble o mueble registrable no perjudique el derecho del solicitante cuando se discuta la declaración o constitución de extinción de un derecho real, por ejemplo, sobre bienes inmuebles. Se puede pedir la anotación sobre bienes muebles cuando existen o organizados los respectivos registros. Por ejemplo, una anotación en un vehículo, ¿verdad? Porque un vehículo es un bien mueble al registro fiscal de vehículos, ¿verdad? Pero tiene como finalidad garantizar el cumplimiento de la obligación. En consecuencia, únicamente es conservativa y pretende que cualquier enajenación o gravamen posterior a la anotación que no se efectúe porque se le avisa que ese bien mueble o inmueble está en litigio. Se anota. ¿Cómo se da esto en la práctica? El juez viene y libra un oficio al registrador general de la propiedad y el registrador general de la propiedad en la finca, en anotaciones, escribe el juez de primera instancia civil del municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, con fecha tal y tal, mandó a ordenar, a anotar demanda sobre esta finca por proceso que se sigue en tal y tal y tal y tal. Entonces lo que hace es conservar y pretender que cualquier gravamen, anotación o posterior quede sin efecto, ¿verdad? Porque ya anotó una demanda. Si yo hago un gravamen o cualquier cuestión posterior a esa anotación, lo que se pretende es que quede sin efecto porque precisamente por eso es que el juez manda a anotar dicha demanda, pues se valga la redundancia, para que no surja alguien que después va a decir, bueno, yo quiero comprar, yo quiero vender. Tiene un mero carácter conservativo sobre el bien inmueble o el bien mueble, para indicar y hacer ver, bueno, esta finca está en litigio. Aquí hay una anotación de demanda y hasta que no se resuelva el litigio, pues obviamente no se va a levantar la anotación. Eso es una anotación de demanda que manda a hacer el juez. El embargo, ya todos sabemos, el embargo pues también es otra medida de un proceso cautelar que pretende limitar el poder de disposición de un bien. A diferencia de la anotación, procede sobre cualquier clase de bien, registrables o no, que los mismos, hasta el monto que cubra el adeudo, ¿verdad? Y la encontramos regulada en el 527. Obviamente tiende a cubrir el valor de lo demandado, las costas, los intereses, todo eso es pecuniario, ¿verdad? Y a diferencia de la anotación de demanda, que solo tiene un carácter conservativo, esta sí puede caer sobre cualquier clase de bienes y debe de ser proporcional al monto adeudado o al monto que se pretende reclamar. El secuestro. ¿Qué es el secuestro? El secuestro lo encontramos regulado en 528. El secuestro es desapoderar de manos del deudor el bien que se debe para ser entregado a un depositario. ¿Dónde encontramos regulado el secuestro? En el 528 del Procesal Civil. El secuestro se da mediante el desapoderamiento de la cosa de manos del deudor
para ser entregada en depósito a un particular o a una institución legalmente reconocida. Obviamente, cuando se demande la propiedad de bienes muebles, semovientes, derechos o acciones que constituyen o modifica cualquier derecho sobre los mismos, ¿verdad? El secuestro únicamente se va a dar sobre bienes muebles o semovientes, como lo pueden ser animales o plantas o cosas, ¿verdad? Eso es el desapoderamiento, quitarle el poder al deudor sobre eso y decir este bien mueble va a pasar en depósito, en conservación. Ese secuestro es otra medida cautelar, ¿verdad? Otra del proceso cautelar, que obviamente ya vimos que es proporcional, que debe de ser legal, que debe de tener un fin, que debe de ser por tiempo determinado, que no debe ser para siempre, que debe de dictarlo un juez, entre las características. Y por último, encontramos la intervención. ¿Y qué es la intervención? La intervención es la medida cautelar que pretende limitar el poder de disposición sobre el producto o frutos que producen los establecimientos o propiedades de naturaleza comercial, industrial o agrícola a través de un depositario llamado interventor, quien tiene las facultades para dirigir las operaciones del establecimiento intervenido. ¿A qué se refiere la ley con esto? Es aquella medida que busca el control de un negocio. Eso es la intervención. La intervención se da sobre empresas, sobre sociedades anónimas. Yo puedo intervenir una sociedad, le puedo solicitar al juez que intervenga una sociedad anónima o que intervenga una empresa. ¿Y qué es lo que yo quiero? Apropiarme de los frutos de esa empresa, de esa sociedad anónima, para garantizar, obviamente, la obligación que tienen hacia mí. Y esa empresa puede ser de naturaleza comercial, industrial, agrícola, no importa. El juez discierne en el cargo a un interventor y ese interventor va a llegar y va a decir, bueno, el juez me nombró en el cargo y ahora pues yo soy el gerente general, yo soy el que va a disponer del flujo de la caja y todo lo que se vende, lo que no se vende, todo me lo van a reportar a mí y todo el personal también va a estar a su cargo porque va a tener a su cargo no solo el personal, sino todos los activos, el flujo, todo lo que entra, todo lo que sale de la empresa, eso lo va a controlar un interventor. ¿A través de qué medida? De la intervención. ¿Y qué es la intervención? Es aquella medida que se da en un proceso cautelar en la que se pretende limitar el poder de disposición sobre el producto de los frutos que producen los establecimientos o propiedades de naturaleza comercial. Eso es la medida cautelar de intervención. ¿Dónde está regulada, licenciado? 529 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahora bien, el 530 del Código Procesal Civil y Mercantil ya nos habla nos establece las providencias de urgencia y nos dice que un juez pues las puede decretar en los casos regulados en artículos anteriores. Obviamente tiene que estar motivado y cuáles son en resumen aquellas medidas cautelares en las que el juez las puede decretar para evitar la inejecución sobre estas, ¿verdad? Ahora bien, es imprescindible aclarar que no siempre las medidas cautelares son instrumentales, es decir, accesorias a todo proceso principal, sino que también hay autosatisfactorias. Y hay un montón que obviamente nos da la doctrina y nos da la teoría. Entonces, se puede lograr si se utiliza la fórmula adecuada a efecto de concatenar el resultado del mismo y el modo de llegar a un resultado eficaz. Entonces, el proceso cautelar, en resumen, el proceso cautelar desarrolla la necesidad de normar un procedimiento en caso de incumplimiento de un demandado, de un agresor, de un deudor, de lo que ustedes quieran, cuando se haya dictado una medida de seguridad, por ejemplo, de fijación de pensión alimenticia provisional, debido a que dependiendo cómo vaya a ser el resultado de eso, ¿verdad? Se puede garantizar el modo de llegar a un resultado
eficaz, según sea alimento, según sea una deuda, según sea un juicio ejecutivo, según sea cualquiera que origine la obligación, se puede utilizar el proceso cautelar, ¿verdad? Y ya les dije que la seguridad de las personas está regulada ya en convenios internacionales como lo son ley para erradicar y prevenir la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Para prevenir y sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, las medidas de seguridad que están dictadas ahí, las medidas que están en la ley contra la violencia contra la mujer y otras formas de violencia y femicidio, los instrumentos internacionales que tenemos, la ley PINA, que es la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, todo con respecto a las providencias que son de seguridad de las personas, y las providencias que no son de seguridad de las personas, sino que son de procesos cautelares, pues únicamente yo les di las que están en el Código Procesal Civil y Mercantil, que fueron las que les leí, ¿verdad? Seguridad de las personas, arraigo, anotación de demanda, secuestro de bienes, intervención, alimentos provisionales y providencias de urgencia o innominadas, ¿verdad? Según la necesidad que se cree. Hasta ahí voy a llegar con el contenido del examen, porque este era un tema que faltaba que lo recibiéramos porque es muy importante con respecto a el proceso cautelar. En este caso, el proceso cautelar en Guatemala, ¿verdad? ¿Hay alguna duda? En la clase de mañana, pues yo les voy a preguntar, vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto y el día sábado va a ser su examen final. Espero que a todos les vaya muy bien, ¿verdad? Primero Dios, y que estén estudiando. Antes de concluir la clase de hoy, ¿alguien tiene alguna duda? Pues con mucho gusto se la resuelvo. Y si no, pues el día de mañana tenemos nuestra última clase que la voy a usar para repasar todos los conceptos para que no hayan ninguna dificultad en el examen final. Andy y Carlos están levantando la mano. Adelante. Ajá. La que me dijo, Elite, no le escuché bien que me dijo de último, disculpe. El interventor. Ajá. Ah, ya. Ah, ya la entendí. Esa era una. ¿Y qué otra había dicho? Disculpe. Ajá. Ah, que hasta dónde abarca las medidas de seguridad. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo se aplican y hasta dónde abarca? Ah, ya, va. Voy rapidito con Andy, pues. ¿Hasta dónde abarcan las medidas de seguridad? Depende, porque esas las fija un juez. Pueden haber medidas de seguridad preventiva, les dije yo, en el caso de seguridad de las personas, que puede ser, si estamos hablando de seguridad de las personas, las medidas pueden ser preventivas o reactivas. Dentro de las preventivas podemos encontrar las de seguridad perimetral. Únicamente vigilancia dentro del domicilio y que la persona pueda, si es perturbada en su domicilio o en su lugar de trabajo, pueda solicitar el apoyo a la Policía Nacional Civil con el oficio que le dio el juez de medidas de seguridad perimetral, únicamente para que no se acerquen a su domicilio. ¿Cuál podría ser? No pasar en la misma cuadra, no entrar en la misma colonia, no perturbar el domicilio. Preventivas, seguridad perimetral. Reactivas, el juez puede ser muy específico, dependiendo. Ahí sí, dependiendo, Andy.
porque no es lo mismo las que puedan fijar muchas veces contra un menor, de un agresor contra un menor de edad, de un agresor en contra de violencia intrafamiliar o en contra de una mujer vulnerable. Va a depender. Yo he visto jueces que son muy específicos y que dicen no se puede acercar a 2 cuadras. Hay jueces que son muy específicos, no se puede acercar a ni siquiera a la garita de residencia ¿cómo se llama? De la víctima. Hay jueces que pueden decir no la puede perturbar, ninguno menciona así como que 800 metros o algo así, porque no es que en la práctica alguien cargue un medidor, ¿va? Estoy a 800 metros, estoy a 1 kilómetro, estoy a 500, por lo regular es no acercarse a su domicilio, no acercarse en la misma cuadra, no perturbarlo en su lugar de trabajo. No hay una así específica, así como de a 800 metros ni a 1 kilómetro, porque es muy difícil eso de medir, pero sí hay unas medidas muy específicas, por ejemplo, en materia de la niñez, o de un abusador, o qué sé yo, de un agresor, o de una víctima en violencia contra la mujer, donde sí el juez puede decir, delimitar, ¿verdad? 2 cuadras, la misma cuadra, la misma colonia. Dependiendo, el juez tiene la facultad jurisdiccional y la proporcionalidad, de poder decir, abarca aquí, abarca allá, abarca esto, abarca lo otro. Ahora, con respecto a lo otro que me estaba diciendo ¿de qué era? ¿Qué me dijo? Sí, del interventor. ¿Quién puede ser interventor? Para ser interventor, se debe discernir el cargo. ¿Se acuerdan ustedes que dentro de un proceso, así como puede haber un experto medidor, por ejemplo, en un proceso de titulación supletoria, qué sé yo, de alguien que pretenda titular, que no tiene un título, el juez en diligencias voluntarias de jurisdicción voluntaria judicial, por ejemplo, con lo que es una titulación supletoria, el juez puede decir, discierna del cargo un experto medidor. ¿Y quién es un experto medidor? Según la ley, puede ser cualquier persona que tenga conocimiento y no le exija un título. En este caso, un interventor. La ley dice que sea propuesto, que puede ser propuesto, que tiene que ser experto en la materia, se supone, ¿verdad? No muchas veces no le dice si tiene que ser o no tiene que ser profesional, pero usted lo puede proponer. Por ejemplo, usted puede proponer en la práctica. ¿Cómo se hace en la práctica, licenciado? En la práctica, los interventores muchas veces son los contadores o los auditores, porque como manejan el flujo de caja, yo como abogado puedo proponer a un auditor o a un contador o a alguien de mi confianza como interventor. Y si el juez me lo acepta, lo discierne en el cargo. Entonces, en la práctica, los que más practican y disciernen en el cargo de interventor son los contadores y los auditores, por lo mismo que van a controlar el flujo de activos de una empresa, de una sociedad, en una medida de un proceso cautelar de intervención. ¿Estamos? Ahora, Carlos, creo que había preguntado. Sí, adelante, Carlos. Buenas noches, licenciado, gracias. En cuanto a las medidas cautelares, específicamente el embargo y el secuestro, usted mencionó una palabra que debe de ser de acorde se debe respetar la proporcionalidad. Es un principio de proporcionalidad, ¿verdad? Ajá. Entonces mi duda es, por ejemplo, en el embargo, por ejemplo, una persona a mí me debe 100,000 quetzales y entonces yo quiero, por el temor que veo que la persona está como que económicamente mal y no me ha pagado y todo, yo puedo proponer esta medida cautelar de embargo, pero como entiendo que proporcional es, digamos, proporcional a los 100,000 quetzales que él me debe, pero la persona, el único bien que tiene es su casa, y la casa, por ejemplo, que está valorada en 2 o 3 millones de quetzales, pero es lo único que él tiene, porque no tiene ni empleo ni nada. ¿Se puede proponer el embargo? Sí se puede. Sí se puede proponer el embargo y que se remate y hasta satisfacer la deuda.
pero muchas veces queda a criterio del juez si es proporcional o no es proporcional, depende del monto de la deuda, ¿verdad? Porque si es una casa que va de millones y yo le digo al juez, a mí él me debe 10,000, va, el juez puede decidir, bueno, le voy a otorgar la medida, porque el juez tiene la otra característica que tiene las medidas cautelares que les dije que es discrecionalidad. Puede decir sí, remate el bien y cubra su deuda, y ahí que quede, o puede decir no, no es proporcional embargar una propiedad de 2 millones por una deuda de 10,000, 20,000 quetzales, no es proporcional. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Discrecionalidad del juez, Carlos. Muchas gracias, licenciado. Me queda clara la respuesta. Oye, gracias. A la orden. ¿Dudas? ¿Alguien más? Antes de concluir nuestra clase de hoy. No se preocupen, mañana vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto para el examen del día sábado. Hoy y mañana les voy a volver a decir, como siempre se los digo todos los días, qué es lo que viene en el examen, qué es lo que hemos visto en clase únicamente. Y mañana va a haber un repaso final, no se aflijan, porque siempre estamos retroalimentando los temas. Mañana voy a traer yo un temario y voy a empezar, pero sí quiero que participen, no importa si fallan, pero hablen mañana, para que si alguien no tenía claro el concepto, mañana le quede claro. Si alguien no sabía qué era la proporcionalidad y qué era la discrecionalidad, mañana le quede claro. Pero si se quedan callados y no participan, entonces en el examen no vayan a preguntar la respuesta. Pero sí vamos a hacer el repaso. Y hasta hoy, hasta lo último que les di del proceso cautelar, hasta ahí entra el examen. ¿Estamos? ¿Entendido? Mañana vamos a hablar del examen y del horario del examen. Mañana lo vamos a tocar, solo tengo una duda. ¿Tienen algún examen o algo antes del examen? Notariado, Lic, a las 3. Sí, notariado. ¿De qué es? ¿De Notariado. escuela también, Sí, no? escuela de notariado. Sí, vamos a escuela, licenciado. Administrativo de escuela. La mayoría tiene examen de como de 3 a 4, algo así, ¿no? Sí, Así yo es, tengo así examen es. a las 3, es laboral. Sí, pues, o sea, ya sea laboral o escuela, la materia que lleven, tienen examen como de 3 a 4, ¿verdad? Algunos. Exacto. Sí. Ya. Bueno, está bien. Mañana vamos a ver eso y vamos a definir los horarios y vamos a ver una pregunta, ¿el sábado en la mañana tienen algún curso o solo a partir de las 3 de la tarde tienen el examen de los otros que llevan? La tarde, Lic. Vale. Voy a hablar para ver a qué hora nos autorizan el examen y yo les digo, porque voy a preguntarle a Lee Cáceres si podría yo pasar mi examen. A mí me gustaría pasarlo inclusive antes de notaría, antes de laboral, notariado, ya sea la clase que ustedes tengan, me gustaría pasar mi examen a mí temprano, si por mí fuera, a partir de la 1 de la tarde. Si yo consigo esa autorización, por mí, si paso mi examen temprano, mejor, y ya los compañeros que se tengan que quedar a las 3 por alguna otra materia, pues no hay problema. Pero voy a solicitar a ver qué me dicen y si es posible, pues de mi clase, si quieren, de 1 a 2 salen, ¿verdad? Ya después se quedan con lo que tengan pendiente, pero voy a preguntar. Sería mejor de 2 a 3, Lic, así no esperamos mucho el de las 3. Miren, pues voy a preguntar al control académico si puedo pasar mi examen, ya sea de 1 a 2 o de 2 a 3. Si se puede de 1 a 2, lo paso de 1 a 2. Ahora, si no, voy a preguntar si lo puedo pasar de 2 a 3 para que a las 3 ya estén libres y hayan salido de mi examen. Así, si ustedes a las 3:30, 4 terminan su otro examen, ya se van tranquilos. Solo voy a hacer la consulta. ¿Les parece bien? Sí, licenciado. Muchas gracias. Ya bueno, de 1 a 2. Voy a hacer la consulta y ya mañana les digo que nos responden. ¿Les parece? Buena ley. Muchas gracias. Nosotros tenemos este examen a las 2 de penal, creo. Voy a preguntar si se puede de 1 a 2. Si se puede de 1 a 2, por mí mejor pasarlo temprano. Y así ya los compañeros que después tienen otra materia ya se quedan examinándose en lo que
corresponde, ¿verdad? Y de mí salen temprano. Y ya después ustedes ya, el que se tiene que quedar, se queda, y el que no, pues ya se retira tranquilo. Lo vemos mañana, compañeros. Que descansen, feliz Gracias, noche y estudien. licenciado. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche, Lick. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, Lick.